6 en punto de la mañana, amanece en Colombia y esa es la noticia en nuestro país. La extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Fuerte operativo, las imágenes que ustedes acaban de ver, luego de que se levantara por parte del Consejo de Estado una medida cautelar, pues un operativo express para extraditar a alias Otoniel por la calle 26, llegó al aeropuerto de Catam, allí lo estaba esperando un avión de la DEA. La noticia está en que ya durmió en los Estados Unidos. Este terrorista, este narcotraficante va a estar recluido en una cárcel en Brooklyn, es requerido por una corte en Nueva York, también por una corte en Miami, por muchos delitos, entre ellos concierto para delinquir, ingreso de más de 73 toneladas de cocaína. Esa, sin duda, es la noticia. ¿Dónde va a estar recluido el señor Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel? Una cárcel en Brooklyn, un centro penitenciario para terroristas, para líderes de la mafia, con un esquema de seguridad estricto, con horarios estrictos, con pocas horas de sol. Es uno de estos centros habilitados para, desafortunadamente, los más grandes criminales que se tienen en el mundo. El presidente Iván Duque se ha pronunciado sobre esta extradición, dice que le cumplió al país con la extradición de alias Otoniel y reitera que una vez cumpla su condena en los Estados Unidos por los delitos por los cuales es requerido, deberá regresar a nuestro país para responderle a las víctimas. Sin embargo, pues tenemos muchos interrogantes. ¿Qué va a pasar con el Clan del Golfo? ¿Qué va a pasar con la verdad? Muchos están diciendo, se extraditó la verdad. ¿Qué va a pasar con las víctimas? Pues todos esos interrogantes los vamos a responder, porque ya lo saben ustedes, conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor, y nos vamos a ocupar de ese tema a lo largo de la mañana. En esta primera emisión de Redman Noticias, hoy es jueves 5 de mayo, un saludo para ustedes que ya están conectados, canal 107, 1007 de alta definición de Claro, y también para las muchas personas que nos ven, que nos escuchan a través de nuestra plataforma digital. Fue extraditado alias Otoniel, ya está en los Estados Unidos. Bienvenidos. Aquí comienza Red Más Noticias. 6 de la mañana, 3 minutos. Sí, señores, esa es la noticia. Ya se encuentra en los Estados Unidos, allá pasó la noche, llegó hacia las 10:30 a Nueva York, luego de que fuera subido acá en el aeropuerto de Catam, en ese avión de la DEA, y luego de un operativo impresionante en el que se trasladó a alias Otoniel. Un operativo de seguridad donde hubo cierres de muchas vías, muchos curiosos que inclusive grababan ese operativo que se dio luego de que el Consejo de Estado levantara una medida cautelar que impedía la extradición de alias Otoniel. Con gran hermetismo y en medio de un operativo relámpago y casi de película, fue sacado sigilosamente de las instalaciones de la DIJÍN y la Interpol Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el máximo líder del Clan del Golfo y quien hasta hoy permanecía fuertemente custodiado en una celda blindada de la DIJÍN desde el pasado 23 de octubre, día en que fue capturado por comandos especializados de las fuerzas militares y la policía. Sobre las 3:40 de la tarde, 3 tanquetas, 4 ambulancias, cerca de 50 motocicletas con policías, 5 patrullas y un camión con blindaje alertaron a transeúntes y conductores, quienes tuvieron que parar sus vehículos para dar paso a este cinematográfico operativo. De un momento a otro trancaron todo, que parecía una película, ni siquiera al presidente lo traen así, pararon absolutamente todo. Venían muchos soldados, muchos escoltas. En la calle 26, mientras los carros permanecían quietos, los conductores grababan desde sus vehículos la manera como la policía detenía el paso de los vehículos por el carril central, debido a que la caravana de blindados que transportaba a Otoniel rodaba 1,5 kilómetros más adelante rumbo al aeropuerto de Catam, donde era esperado por un robusto grupo de agentes de la DEA.
En el trayecto de la calle 26, comandos del Gaula y la Dijín, apostados en la vía, vigilaban que nada se saliera de control. Cuando llegaron a Catam, varios se sorprendieron de ver la magnitud de semejante operativo. Realmente nunca había visto un operativo tan grande, incluso cuando pues sabemos o se dice que transportan o que va circulando el presidente o algún ministro, no tienen operativos tan grandes ni tan impresionantes. Después del respectivo procedimiento con la DEA y la Interpol, alias Otoniel fue subido a un avión de matrícula americana con rumbo a Estados Unidos. Así se le vio, esposado y con cabeza gacha. Sobre las 5:15 de la tarde, después que Otoniel fuera dejado por las decenas de policías que lo custodiaban, los vehículos, camionetas, motocicletas y tanquetas que lo trasladaron volvieron a salir de Catam, ya sin Otoniel, porque ahora el hombre que puso en jaque por más de 20 años a las autoridades colombianas queda a partir de este momento en manos de la justicia norteamericana. 6 de la mañana, 7 minutos. Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, uno de los grandes capos o de los últimos grandes capos del narcotráfico en nuestro país. Más de 128 órdenes de captura en su contra acá, en nuestro país. Casi 60 sentencias condenatorias. En su accionar criminal a lo largo de los años formó parte de la guerrilla, también de las Autodefensas Unidas de Colombia y fue también socio de carteles del narcotráfico. Acá, un perfil de alias Otoniel. Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, alias Mauricio o alias Mao Otoniel, nació el 15 de septiembre de 1971 en Necoclí, Antioquia. Su accionar delictivo empezó muy joven antes de convertirse en adulto, cuando junto con varios de sus familiares ingresó al Ejército de Liberación Popular EPL. En medio de la subversión en la guerrilla, Otoniel se dedicó durante los primeros años a ser parte de las milicias, informante de los operativos y extorsionista de la población civil. Posteriormente, Otoniel dejó las banderas guerrilleras para formar parte de las autodefensas campesinas de Colombia y Córdoba, bajo el mando de los entonces hermanos Carlos y Vicente Castaño en 1996. En esta organización ascendió rápidamente como cobrador gota a gota de los también hermanos y comandantes paramilitares Daniel y Freddy Rendón Herrera, conocidos con los alias de Don Mario y el Alemán respectivamente. El último gran capo de Colombia y delincuente más buscado del país llegó a convertirse en el máximo narcotraficante de los últimos tiempos después del proceso de justicia y paz que desmovilizó a un gran número de los paramilitares. Tras esa desmovilización se crearon las autodefensas gaitanistas de Colombia, que en principio eran desde la clandestinidad manejadas por alias Don Mario y posteriormente por alias Juan de Dios, hermano de alias Otoniel, que fue dado de baja en el año 2012. Como máximo cabecilla de esta organización, alias Otoniel ordenó, además del cobro de extorsiones a la población civil, secuestros, controló el microtráfico de las regiones y el narcotráfico de la mayoría del país, que era enviado a los Estados Unidos en muchas ocasiones en alianza con el cartel de Sinaloa y el Chapo Guzmán. Las autoridades además lo señalan como el responsable de cientos de homicidios a la población civil e integrantes de la fuerza pública durante los denominados paros armados. En Colombia, las autoridades expidieron 128 órdenes de captura en su contra y profirieron alrededor de 60 sentencias condenatorias por delitos como tráfico de armas, conformación de grupos armados, concierto para delinquir y delitos de lesa humanidad como homicidio múltiple agravado, entre otros. Por su parte, las autoridades de los Estados Unidos, más concretamente la Corte Federal de Nueva York y de Florida, lo responsabilizan de enviar cientos de kilos de cocaína a territorio norteamericano. El presidente Iván Duque se dirigió a los colombianos luego de la extradición de alias Otoniel. Ha reiterado que le cumple al país que este criminal era solamente comparable con Pablo Escobar y reitera que nadie está por encima de la ley. Este bandido fue extraditado para cumplir las penas de narcotráfico en los Estados Unidos. Pero quiero dejar claridad que una vez cumpla esas condenas, regresará a Colombia a pagar por los crímenes que cometió en nuestro país. Quiero también hacer absoluta claridad en que este delincuente deberá seguir colaborando con las autoridades colombianas que lo requieran en sus investigaciones y pesquisas. Esta extradición
evidencia que nadie está por encima del Estado colombiano y que siempre estará por encima el Estado de Derecho a cualquier delincuente. Y también le envió un mensaje el presidente Iván Duque al Clan del Golfo. Les dijo, o se someten a la justicia o también serán dados de baja. Quiero también dejar absoluta claridad que en nuestro gobierno a los narcoterroristas se les captura y se les extradita o también se les da de baja. Y aquí el mensaje es muy claro a todas las estructuras del Clan del Golfo. O se someten a las autoridades o correrán la misma suerte. Hoy triunfa la legalidad, triunfa nuestro país, triunfa el Estado de Derecho, triunfan la fuerza pública y las autoridades judiciales y la Fiscalía General de la Nación. ¡Que viva Colombia! 6 de la mañana, 11 minutos. Ahora también está el reclamo del otro lado, el reclamo por parte de las víctimas que no estaban de acuerdo con la extradición de alias Otoniel. Han reiterado, incluso desde la Fundación Forjando Futuros, que es la encargada de asesorar, de representar a víctimas de restitución de tierras, entre otros, que esta extradición de alias Otoniel solamente le sirve a los que están en la nómina del Clan del Golfo. Según el director de la entidad, la extradición de Otoniel solo afecta a las víctimas, porque así como en casos anteriores, no habrá justicia, verdad ni reparación. La extradición de Otoniel sirve a empresarios, políticos, miembros de la policía y el ejército que estaban en la nómina del Clan del Golfo. Perjudica a las víctimas para la verdad y su reparación. Esta experiencia ya la ha vivido Colombia. En el año 2008 extraditaron a los principales jefes paramilitares de Colombia, se quedaron en Estados Unidos, pagaron unas cortas condenas y luego quedaron viviendo allá. Sumado a esto, Silvia Berrocal, víctima de la masacre de la Chinita en apartado Urabá antioqueño y firmante de la acción de tutela que pedía evitar la extradición de Otoniel, rechazó la decisión del gobierno nacional y la velocidad con la que se tomó. Estamos extrañados y muy adoloridos por esa situación. Nosotros aquí sabemos que se van a llevar al señor Otoniel, pero van a salir otros Otoniel. Ahora en estos momentos estamos temiendo que va a haber de pronto una guerra, otra guerra, y eso es lo que la población, la comunidad no queremos. En este momento, varias víctimas dicen que se están llevando la verdad. Sin embargo, insisten que Otoniel debe pagar sus delitos en Estados Unidos y luego regresar para responder en Colombia. 6 de la mañana, 13 minutos, pues esa es una de las inquietudes por parte de las víctimas, y con la extradición de alias Otoniel se va la verdad, o si efectivamente desde los Estados Unidos alias Otoniel va a seguir colaborando con la justicia colombiana. Muchas inquietudes y por eso nos vamos de una vez con el análisis. Saludamos hasta ahora a César Niño, internacionalista de la Universidad de La Salle. César, gracias por atendernos, un feliz jueves. Buenos días, un feliz jueves para ustedes también. Muchas inquietudes. La primera, alias Otoniel, líder del Clan del Golfo, capturado, extraditado el día de ayer. Muchos se preguntan qué va a pasar con el Clan del Golfo. Hubo después de la captura retaliaciones, atentados en esta zona del Urabá, sobre todo contra la fuerza pública y la población civil que sigue sufriendo. ¿Qué pasa con el Clan del Golfo? ¿Es un fuerte golpe esta extradición? Por supuesto, después de la captura, ¿se están rearmando o estamos cerca del final? No, ninguna de las anteriores frente acerca del final del Clan del Golfo, todo lo contrario. Es muy probable que el Clan del Golfo esté en este momento haciendo una reestructuración, como lo hemos visto en los últimos meses, que en efecto el área de operación, no solamente todo lo que significa el Urabá y por supuesto la zona que limita con Panamá en el tapón del Darién, no es como la zona estratégica y la retaguardia estratégica de esta agrupación. Vamos a darnos cuenta, entre otras, que con la captura de Otoniel y la extradición de Otoniel, lo que está pasando dentro de las filas del Clan del Golfo es un reacomodamiento estratégico y, por supuesto, una redefinición de las capacidades delictivas de este grupo. A veces es muy fácil pensar, y por eso a veces los tomadores de decisiones, el alto gobierno y las fuerzas militares suelen dar un mensaje de un parte en el cual podríamos estar pensando en el fin de una estructura armada como estas, pero tal vez es el gran inicio de una nueva etapa o de un nuevo ciclo, precisamente porque estamos acostumbrados a pensar
que el fin de estas estructuras se da con las capturas de los grandes capos. Y es todo lo contrario, ¿no? Es decir, hay un gran problema de interpretación frente a cómo, en efecto, el Clan del Golfo puede estar desapareciendo, que en últimas no es la suerte en este momento del Clan del Golfo. A rey muerto, rey puesto. Correcto, correcto. Y eso sucede no solamente en las estructuras criminales, sino sucede en todo tipo de organización, ¿no? Entonces, más allá de rey puesto a rey muerto, ¿no? Nos vamos a enfrentar a una mutación y seguramente a un reacomodamiento frente a las zonas mediante las cuales el Clan del Golfo ha venido operando. Se van a removilizar. Sí. Cuéntame. Claro, César, pero sin duda es un fuerte golpe, es un importante golpe y además la extradición. No estoy tan seguro, ¿sabes? Es un fuerte, digamos, es un golpe estratégico en términos mediáticos, sí, pero en términos de estructura no tanto. Estas estructuras del narcotráfico, estructuras criminales, no están condensadas en una única cabeza. Si fuera así, ya estuviera acabado el Al-Qaeda, el Medio Oriente, o el Estado Islámico, el Medio Oriente también. Y no estoy comparando las estructuras ni mucho menos, estoy simplemente diciendo que la naturaleza de estas estructuras evidentemente está diseñada para que cuando caigan los grandes capos, efectivamente la organización siga perviviendo. Ahora, César, el otro tema, el que veíamos hace unos minutos en la nota, las víctimas. ¿Qué implicación tiene la extradición de alias Otoniel para las víctimas? Bueno, son procesos muy diferentes. Creo que hacer alarde de un éxito del Estado colombiano y respeto del Estado social de derecho frente a la extradición de Otoniel es un gran contrasentido. No, Otoniel efectivamente tiene procesos distintos en Estados Unidos y procesos distintos en Colombia. Por eso, las víctimas, en su legítimo derecho de reclamación, se sienten en esta oportunidad en gran medida estafadas. Es decir, estaba a punto, efectivamente, ese señor de contar ciertas verdades y, efectivamente, digamos que los compromisos a los que se quería llegar con ese señor era, primero que todo, contar la verdad. Y no hay mejor reparación que empezar por contando la verdad. En este orden de ideas, creo que ha entrado en el congelador la contada de verdad de alias Otoniel. Entonces, sí, las víctimas son las grandes perdedoras, por lo menos en este proceso. No es tanto un éxito del Estado colombiano mandar extradición a Otoniel. Claro, esto hace parte de un tratado de extradición, etcétera, pero pues esto significa también una debilidad institucional colombiana. Pero esa verdad, esa colaboración con la justicia colombiana la puede hacer desde los Estados Unidos. Claro, pero resulta que desde Estados Unidos no hay ninguna obligación. Para Estados Unidos hay otro tipo de compromisos y esos tipos de compromisos están inclusive con asuntos exclusivamente del narcotráfico. Nos damos cuenta, ustedes hacían en la nota una breve reseña de lo que le espera a Otoniel en Estados Unidos, una condena seguramente que pronto sabremos, pero no tiene nada que ver el proceso en Estados Unidos con el proceso en Colombia, con el proceso de las víctimas. Son procesos absolutamente distintos. Por eso la preocupación de las víctimas. A la distancia no se puede reparar. Claro, a la distancia no se puede reparar lo que dice nuestro invitado. Ahora, una vez se ha juzgado en los Estados Unidos por los delitos que se le acusan en ese país, ha dicho el presidente Iván Duque, debe venir a colaborar y a reparar y a decir la verdad con esas víctimas, a la par que lo puede hacer desde los Estados Unidos. Muchos se preguntan cuál sería una condena en los Estados Unidos y debido a la edad o debido a temas de salud, si alcanzará a venir alias Otoniel luego a nuestro país. ¿Usted qué cree? Esa es la preocupación, ¿no? Seguramente en Estados Unidos la contemplación frente a las penas podrán ser de las máximas, seguramente por todas este prontuario delictivo. Recordemos que alias Otoniel empezó en las FARC, de hecho él mismo confesó en su momento en la JEP, hasta terminar en esta líder de esta organización. Yo creo que ahí hay un problema fundamental y es mirar que si las penas son lo suficientemente fuertes para un personaje como estos, que está acusado de todo tipo de delitos, inclusive hasta desaparición forzada. ¿No? Claro. Violación de menores, reclutamiento de menores y muchos otros delitos. Seguramente el problema va a ser hasta qué punto le alcanzará la vida para venir a contar la verdad. Y no solamente contar la verdad, sino efectivamente la reparación. Y nos damos cuenta que seguramente los tiempos no van a coincidir, los tiempos que le quedan a la JEP con los tiempos que a él le quedan a Estados Unidos. Muy bien, César. Finalmente, ¿qué implicación tiene también la extradición de alias Otoniel en la red de narcotráfico internacional? Ninguna. Es decir, que a veces soy un poco pesimista en este tipo de condiciones. Simplemente se tratará de un golpe, digamos, mediático. Efectivamente es el gran triunfo sobre la captura de uno de los más peligrosos cabecillas, de los más buscados. Pero en el narcotráfico simplemente esto es una pieza que hay que arreglar. En el mundo del narcotráfico eso significa que de alguna u otra manera hay que reajustar
los elementos, habrá, como decíamos ahorita, rey puesto, rey muerto, y efectivamente no porque se capture a Otoniel se va a acabar el Clan del Golfo ni el narcotráfico en Colombia y mucho menos en el mundo. Pues ahí está el análisis. Nuestro invitado César Niño, internacionalista de la Universidad de La Salle. César, gracias por atendernos. Feliz jueves. A ustedes por la invitación. Un abrazo. 6 de la mañana, 21 minutos. Más adelante volveremos con el tema de alias Otoniel, pero hay otras informaciones en nuestro país. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, se refirió al caso de matoneo que se registró en días pasados con un niño en un colegio privado en Villa María, en Caldas. Habría sido víctima de bullying, de este mal llamado también matoneo, y resultó herido en sus genitales con una varilla. Lo iban a empalar. La funcionaria manifestó que este es un lamentable caso de presunto matoneo escolar y que lo están investigando para tomar medidas. El secretario de Caldas, el doctor Fabio, con el ICBF, Fiscalía, Policía, Infancia y Adolescencia, abordaron desde el día lunes el debido protocolo, pero esto no quiere decir que cada caso no tenga la misma importancia y por eso el accionar tiene que ser rápido. El caso se registró en el Colegio Granadino de Villa María, una prestigiosa institución educativa de Caldas. El menor tuvo que ser operado debido a las heridas. Mañana, en reunión de rectores, la ministra tratará el preocupante aumento de los casos de este tipo en el país. Estaré reunida en Bogotá con los 96 secretarios del país. El primer tema se llama convivencia escolar. Cada uno llevará no solamente las cifras, las estadísticas, los obstáculos que se están presentando y todos unirnos justamente para evitar que sucedan estos casos. Según versiones de conocidos, desde hace un tiempo el menor era víctima de matoneo por parte de sus compañeros. Increíble, 6 de la mañana, 22 minutos, y continúan las reacciones, el rechazo total al aberrante caso de feminicidio en Cáchira, en norte de Santander. Una menor, 16 años, fue violada, luego fue asesinada. El autor, un hombre de 56 años, nacionalidad venezolana, quien también fue linchado por la comunidad, que tomó justicia por propia mano. A las 5:30 de la mañana, como todos los días, la adolescente Karina Blanco, de 15 años, se dirigía a pie hacia su colegio por la vereda La Sardinata, en norte de Santander. Fue entonces cuando se percató que un hombre la perseguía. La niña de inmediato le tomó una foto a distancia y se la envió a un conocido. La joven nunca llegó al colegio. Su familia temió lo peor. Ya habían recibido la foto del sujeto. Su mamá se dio pronto a la búsqueda de su hija con varios vecinos. En la mañana, la Defensa Civil hizo un barrido por la ruta que siempre tomaba la menor. Fue cuando encontraron su maleta de colegio con sus cuadernos. Metros más arriba, hallaron a Karina apuñalada y ya sin vida a la orilla del río. Gracias a esa foto, la última que logró mandar desde su celular, las personas de la región dieron con el paradero del hombre, quien se escondía en una vereda cercana al río donde dejó abandonado el cuerpo de la niña. Lo empezaron a interrogar hasta que el sujeto confesó que la había violado y asesinado. Posteriormente aparece asesinada y posiblemente abusada en un río de este sector. Alguien cercano a la joven manifiesta que la joven envió unas fotografías y unas imágenes de una persona del sector quien la estaría persiguiendo por esa zona rural. La familia y una turba de este corregimiento salen en búsqueda de la persona que aparece en las fotografías. De inmediato la furia se apoderó de los habitantes, quienes lo empezaron a golpear. Minutos más tarde llegó la policía, que logró trasladarlo a una estación, pero la rabia de los vecinos era tal que cerca de 80 personas llegaron a la estación exigiendo que sacaran al hombre para hacer justicia por mano propia. La policía entonces decidió subirlo a un vehículo para llevarlo a otro lugar de retención. Sin embargo, la indignación y el dolor por el asesinato de la niña era tan fuerte que los vecinos atravesaron un camión para no dejar pasar el vehículo y de allí lo sacaron a la fuerza. El hombre fue linchado con garrote y machete y finalmente murió por los golpes que le fueron propinados. El cuerpo de la niña fue enviado a medicina legal.
6 de la mañana, 25 minutos, noticias en Bogotá, donde tenemos que seguir registrando hechos violentos, hechos de inseguridad. Lo tuvimos el día de ayer en nuestra primera emisión. Se acababa de cometer desafortunadamente este hecho en la localidad de Suba, donde un menor que estaba esperando a sus padres en las afueras de su colegio. Los padres estaban en la entrega de boletines, pues este menor fue atacado con arma blanca, ha perdido la vida. Los padres están absolutamente consternados, piden investigación, piden justicia. Él era Yolman Ronaldo Cruz Oasa, estudiante de 10º grado de la jornada de la tarde en el colegio Álvaro Gómez Hurtado en la localidad de Suba. El joven se había quedado afuera de la institución mientras sus padres recibían el boletín de calificaciones, cuando de repente fue atacado por una persona. En el momento en que sucedieron las cosas, pues se escuchó que comenzaron a gritar los estudiantes de que lo apuñalearon, cójalo, cójalo. Nosotros nos asomamos porque justamente el salón donde estábamos ubicados era al frente de donde pasaron los hechos. Nosotros nada más cuando alcanzamos a pararnos para ver hacia la calle, vimos nada más las dos personas corriendo. Cuando una estudiante adentro dijo que había sido Yolman, nosotros bajamos, pero ya el niño ya estaba botado en el piso, ya estaba muy mal. Yolman fue herido con arma blanca y trató de ingresar al colegio para pedir ayuda, pero se desplomó en la entrada. El joven fue llevado a la clínica Corpas. Se atendió el joven, la ambulancia lo llevó hacia la clínica donde fue atendido, pero lamentablemente pues ocurrió un desenlace fatal que todos nosotros lamentamos y rechazamos profundamente. No sabemos si haya sido por robo, si haya sido de pronto por alguna resilla con algún otro estudiante, que creería por ese lado. La policía capturó a este ciudadano con 18 años de edad, quien sería el principal responsable de los hechos. Logra la captura del agresor, sorprendiéndolo con los elementos materiales probatorios que dan a conocer que había agredido a este menor momentos antes. Ya pudimos saber cuál es la persona, estuvimos en la URI anoche poniendo la respectiva denuncia y lo único que sabemos es que un ciudadano venezolano de 18 años, que junto con él lo acompañaba otro de 13 años, la verdad el de 13 años no sabemos. Padres de familia y alumnos piden justicia y están preocupados, pues dicen que las riñas y la inseguridad han aumentado. Es que ha sido constante la traída de armas de los chicos a los colegios. En el Gonzalo Arango, que yo tengo a mi hija allá, y yo he visto que los peladitos traen sus cuchillos y a las salidas a pelear. A la policía que esto no se quede impune y que hagan justicia, porque así como nos pasó el día de ayer, puede pasar el día de mañana con otro estudiante. Esto no es justo de que se vengan a matar por una cosa tan ilógica. La Secretaría de Educación rechazó el hecho y brindó acompañamiento a los familiares de Yolman. Pues más de este indignante caso. El presunto autor de este hecho, este ciudadano venezolano, fue capturado, fue presentado ante un juez. Alex Gómez, buenos días. ¿Y cuál fue la decisión del juez? Así es, Jenner, muy buenos días. Pues yo le cuento que esta audiencia de legalización de captura se llevó a cabo anoche y la juez del caso decidió precisamente legalizar la captura de Javier Alexis Inestrosa. Así fue identificado este ciudadano con 18 años de edad, de nacionalidad venezolana, quien sería el principal responsable de asesinar al joven Yolman Cruz enfrente del colegio Álvaro Gómez Hurtado en la localidad de Suba. Pues durante la audiencia, este joven venezolano argumentó que había actuado en defensa propia y que fue supuestamente el estudiante quien intentó asaltarlo. Sin embargo, la fiscal del caso desestimó este argumento y aseguró que a este joven venezolano le fue incautada, o mejor, le fue hallada un arma blanca que sería la que utilizó para agredir a este joven estudiante que perdió la vida recientemente. Dice también la fiscalía que en esta arma precisamente habían manchas de color rojo que las autoridades buscan establecer si se trata de sangre del joven estudiante. Pero escuchemos el momento exacto en donde la juez legaliza la captura. En ese sentido, pues este despacho considera que el procedimiento de captura en situación de flagrancia practicado al ciudadano venezolano Javier Alexis Inestrosa Medina es legal,
conforme a los argumentos expuestos y al artículo 301 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal. Pues este caso sigue causando consternación, Jenner. Hace pocos minutos, tanto la alcaldesa Claudia López como la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, se pronunciaron en sus cuentas en redes sociales rechazando este caso y enviándole un saludo a los familiares del joven Yolman Cruz. Es información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Muy bien, Alex, pues seguimos muy pendientes a ver qué decisión se toma si se halla culpable a este presunto autor de este hecho, localidad de Suba. 6 de la mañana, 31 minutos. Más noticias en Bogotá. Ayer hubo fuertes desórdenes, manifestaciones, disturbios, actos violentos en la Plaza España. Y esto se dio en medio de operativos anticontrabando de la DIAN. Trabajadores de la zona cerraron varios días, se enfrentaron con el escuadrón móvil antimotines, con piedras, también con palos. En las refriegas no se registraron heridos. Fuertes disturbios en el sector de la Plaza España. 6 de la mañana, 31 minutos, y fíjense ustedes, más hechos de inseguridad en la capital. En video quedó registrado un nuevo caso de fleteo. Ahí lo tienen ustedes. Una cámara de seguridad del sector. Estamos hablando de Barrios Unidos. Allí quedó registrado el momento exacto en el que dos delincuentes abordan a una mujer, 68 años, a su hijo. Uno de los ladrones golpea a la mujer en busca de una alta suma de dinero. El hijo de la señora la protege, pero recibe un disparo que lo tiene entre la vida y la muerte. La policía ya está buscando a los responsables. Increíble estos hechos de inseguridad día a día en la capital. 6 de la mañana, 32 minutos, nos vamos con noticias de la comunidad Embera, que se encuentra hace ya varios meses en el Parque Nacional, pues se abre una nueva luz para buscar una salida a el posible regreso de esta comunidad a sus territorios. En las últimas horas, el distrito anunció la realización de una mesa de diálogo con los indígenas para que ellos vuelvan a estos lugares de origen. Tras la nulidad en la tutela que obligaba al distrito a prestar atención especial a la comunidad de Embera, que ocupa el Parque Nacional desde septiembre pasado, hoy se abrió un nuevo capítulo de diálogo. Hemos invitado a los representantes del Parque Nacional a una mesa de diálogo que iniciará mañana a las 8 de la mañana y que tendrá como único fin darle buen término a la ocupación del Parque Nacional. La idea de la alcaldía es lograr un retorno digno y pacífico, pues ya se han vencido todas las fórmulas, desde el ofrecimiento de otro lugar como el Parque La Florida hasta el regreso al Chocó y a Risaralda. En coordinación con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio del Interior, estamos dispuestos, y así se los hemos hecho saber, en dar subsidios de vivienda en sus territorios ancestrales y en sus territorios de origen. La mesa de trabajo se da en momentos en el que el campamento del Parque Nacional atraviesa un momento difícil de salud pública. La agenda humanitaria de los niños, niñas y mujeres de la población embera es la prioridad del Gobierno Nacional y del Gobierno distrital. Se calcula que en el Parque Nacional hay acampando al menos 1.900 indígenas de 12 pueblos. 34 minutos, regiones en esta primera emisión de Red Más Noticias. Iniciamos en el departamento de Antioquia. La noticia está con EPM, que ha logrado taponar el túnel que generó la emergencia de Hidroituango en el año 2018. Con esta reparación se logra reducir ostensiblemente el riesgo para las comunidades ubicadas agua abajo. Taponar este gran hueco, que hace parte de la galería o túnel auxiliar de desviación, se convierte en el hito más importante de toda la megaobra en los últimos meses. Aquí estamos viendo la compuerta derecha e izquierda en el sentido del flujo. ¿Y qué hicimos? Logramos tapar la GAD, es decir, la GAD fue el túnel que generó la contingencia y que en estos momentos nos tenía, digamos, con una incertidumbre y un nivel de riesgo de destaponamiento. En estos momentos donde estamos estaba todo completamente lleno de agua.
Vaciamos, accedimos a esta zona de las compuertas auxiliares y pusimos 2 tapones, uno en cada compuerta auxiliar. El túnel arrastra con una historia difícil, pues su construcción se realizó con el fin de acelerar el proyecto y recuperar el retraso de un año que tenía la desviación del río Cauca. Se colapsó y se taponó completamente, impidiendo que el embalse o el río que ya estaba circulando por ese túnel siguiera su flujo normal hacia aguas abajo y empezó a hacer que el embalse se creciera. Esto significa que Empresas Públicas de Medellín tiene actualmente total control sobre el proyecto y de esta manera elimina casi en su totalidad los riesgos que podrían tener los habitantes aguas abajo del proyecto, por ejemplo, la población de Puerto Valdivia. Este túnel era el que no permitía bajar el nivel de riesgo a las poblaciones aguas abajo. Esta galería, el cierre de esta galería, era una de las exigencias del Banco Interamericano de Desarrollo para mantener los créditos a empresas públicas de Medellín. Conseguir su cierre definitivo mientras ya existe el embalse fue un reto importante. Además, la noticia positiva es que esto acerca la posibilidad de tener para este año la entrada en operación de sus 2 primeras unidades de generación de energía. 6 de la mañana, 36 minutos. Vámonos ahora a la ciudad de Cali, donde hay preocupación por los recientes casos de justicia por mano propia por parte de las comunidades, pues el alcalde Jorge Iván Ospina hizo una fuerte crítica a las fallas al aparato judicial. El alcalde Jorge Iván Ospina manifestó su preocupación por los recientes casos donde la ciudadanía busca cobrar justicia por su propia mano, manifestando que las falencias radican en el sistema judicial. Fortalecer el aparato judicial del Estado colombiano, que haya oportunidad en la fiscalía, oportunidad en los jueces, sanción ejemplar para quien comete un delito. Si ese tipo de actividades no se desarrollan, siempre la ciudadanía buscará justicia por mano propia. Junto a esta crítica, el mandatario se unió al llamado de la Policía Metropolitana para que en hechos delictivos se denuncie en lugar de reaccionar. Hacemos un llamado a la ciudadanía, muy importante. No podemos tomar la justicia por la propia mano. Para eso están las autoridades competentes y su policía para conocer los casos y evitar que se sigan inventando estos hechos de violencia máxima. Sin embargo, pese a estas peticiones, los indicadores de inseguridad hacen que la ciudadanía actúe. Datos recolectados por la iniciativa Cali Como Vamos dan cuenta de un incremento del 19,7% en hurto a personas, cifras que aumentan la percepción de inseguridad. Continuamos en Cali a las 6 de la mañana, 38 minutos. Anoche se registró la explosión de un artefacto explosivo, pues obviamente un artefacto explosivo en el Comando de Reacción Inmediata del IMPEC, que está ubicado a 4 cuadras de la cárcel de Villahermosa. De inmediato las autoridades locales se dirigieron a este lugar donde se inició la investigación para encontrar a los responsables de este ataque. Por el momento se reportan 2 personas heridas. En las próximas horas se va a adelantar un consejo de seguridad para tomar más decisiones que agilicen la búsqueda de los responsables. Con desafortunadas 2 personas heridas que están siendo atendidas en este instante en la red privada por el tipo de lesiones que tienen. Nosotros estamos seguros que estas personas van a superar sus heridas. Sin embargo, es necesario que entre todos adelantemos una protección de los hombres que están dando esta lucha contra la criminalidad al interior de las cárceles. Registrábamos el día de ayer un grave accidente que se presentó en carreteras en el Atlántico, donde resultó herida una mujer. Pues han considerado las autoridades en salud como un milagro realmente que esta joven haya resultado viva. La recuperación va bien, es una joven de 26 años, resultó herida cuando viajaba en este bus intermunicipal y salió lesionada con una pieza metálica que se le desprendió a otro vehículo en plena carretera. 5 días lleva hospitalizada Olis Carolina Medina, la mujer de 26 años que fue impactada por una pieza mecánica de un camión mientras viajaba en un bus de servicio público intermunicipal en la vía que comunica de Barranquilla a Sabana Larga. La paciente llegó con un politraumatismo, trauma craneoencefálico y actualmente se encuentra hospitalizada por el servicio de neurocirugía. Está en vigilancia neurológica estricta.
La pieza se desprendió de un camión que viajaba en sentido contrario. Entró por el vidrio panorámico del bus donde iba Olis, la golpeó y salió por la puerta trasera. Un vehículo tipo camión expulsa un objeto metálico, el cardán, impacta a un bus, ocasionándole una lesión a una ciudadana. Es por eso que la Seccional de Tránsito y Transporte del Atlántico recomienda a todos los conductores y propietarios de vehículos llevar su vehículo a hacer la técnico-mecánica a lugares reconocidos. Asimismo, revisar su vehículo. A pesar del fuerte impacto que sufrió la mujer, de acuerdo con el personal médico, su evolución ha sido favorable. Ella está consciente, tiene buenos signos vitales y se encuentra hospitalizada. No ha estado en la unidad de cuidados intensivos. La joven es oriunda del municipio de Manatí y trabaja en la ciudad de Barranquilla en oficios varios. El sábado había sido su día libre, por lo que decidió viajar hasta su hogar para compartir con sus hijos de 3 y 9 años y visitar a su mamá. Muy bien, a las 6 de la mañana, 41 minutos, hacemos recorrido por las principales noticias del mundo. Iniciamos en México, donde fueron encontrados 200 migrantes atrapados dentro de una camioneta abandonada en una carretera de Veracruz. Los migrantes eran de Nicaragua, El Salvador, Cuba, Ecuador, Guatemala y Honduras. 18 de ellos eran menores de edad. Los lugareños se dieron cuenta de que estaban atrapados después de escuchar gritos provenientes de un camión que estaba varado en medio de la carretera. La policía puso a los migrantes bajo custodia del Instituto Nacional de Migración, que determinará su estatus legal en el país. Y hay noticias con el expresidente de Brasil y nuevamente candidato a la presidencia. Estamos hablando de Luis Inácio Lula da Silva. Se refirió a Gustavo Petro en una entrevista para la revista Time. Criticó los planes del candidato del Pacto Histórico con respecto a detener la exploración petrolera, pues aseguró que mundialmente es una propuesta irreal. El líder de la izquierda en Brasil también arremetió contra el presidente Volodymyr Zelensky, a quien acusó de ser tan responsable como Putin de la guerra en Ucrania. Aseguró que si su gobierno no quería el conflicto, tendría que haber negociado un poco más. Es noticia el candidato Luis Inácio Lula da Silva. Y continúan las reacciones ante la posible decisión que tome la Corte Suprema de los Estados Unidos con relación al derecho del aborto. La OMS se ha pronunciado ante esta posible revocatoria. Tedros Adhanom mencionó que prohibir esta práctica arrastra a mujeres y a jóvenes a procedimientos inseguros. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde concluyó que el acceso al aborto seguro podría salvar vidas, defendiendo este derecho en todo el mundo. Todos a la expectativa de la decisión que tomará en junio o julio la Corte Suprema de los Estados Unidos con relación al aborto, que es legal desde 1973. Y hablamos ahora de Twitter y de las decisiones que podría tomar su nuevo dueño. Estamos hablando de Elon Musk. Ha comenzado a dar indicios de los cambios que realizaría a esta plataforma. A través de un tuit aseguró que la red social siempre seguirá siendo gratuita para los usuarios ocasionales, pero los usuarios gubernamentales y comerciales pueden ver un pequeño costo, es lo que él dice, para permanecer en ella. Musk presentó a los banqueros la idea de nuevos modelos comerciales para el servicio durante las conversaciones del mes pasado para obtener financiamiento para el acuerdo. Actualmente, la red social Twitter obtiene la mayor parte de sus ingresos de publicidad. Imágenes de drones a las 6 de la mañana, 44 minutos, que están registrando las fuertes inundaciones. Ayer hablábamos de ellas en Valencia, en España, donde han caído torrenciales aguaceros. Las intensas lluvias inundaron viviendas, generaron caos en el transporte.
Seguimos hablando de la guerra en Ucrania. La invasión rusa ha enviado la Iglesia Ortodoxa rusa una fuerte carta al Papa Francisco, cuestionándolo por instar al patriarca Kirill a no ser monaguillo del Kremlin. Es lo que dice la Iglesia Ortodoxa al Papa Francisco. También estamos pendientes de las declaraciones que dio el Papa Francisco sobre una posible reunión en Moscú, pero de la cual hasta el momento pues no ha obtenido respuesta. Una declaración del Papa Francisco sobre la guerra en Ucrania estaría avivando la tensión entre la Iglesia Ortodoxa rusa y el Vaticano. En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, el pontífice manifestó que recientemente tuvo una conversación con el patriarca Kirill, a quien le pidió no seguir las acciones del presidente Vladimir Putin. Un patriarca no puede rebajarse a convertirse en monaguillo de Putin. Tuve una reunión con él programada para el 14 de junio en Jerusalén. Habría sido nuestro segundo cara a cara, nada que ver con la guerra, pero lo cancelamos, acordamos que podía enviar el mensaje equivocado. Palabras que no fueron muy bien tomadas por el Patriarcado de Moscú, que a través de un comunicado calificó como equivocado el tono utilizado para transmitir el contenido de la conversación. Además, advirtió que tales comentarios no contribuyen a establecer un diálogo constructivo entre ambas iglesias. Sin embargo, las críticas de Francisco se dan por la retórica a favor de la guerra por parte del líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, quien además ha consagrado al ejército de Putin para obtener la victoria. Esto constituye una especie de dimensión religiosa de la guerra que Rusia adelanta contra Ucrania y que en este contexto pues obviamente hay todo un debate alrededor de los símbolos y de los poderes que las iglesias pueden ejercer para animar o desanimar la continuidad de la guerra. Aunque ambos ya habían tenido un histórico encuentro en 2016 en Cuba que parecía marcar un camino de acercamientos entre las iglesias, sus posiciones frente a la guerra y la cancelación del encuentro en julio los pondrían posiciones distantes nuevamente. Lo que está sucediendo con la guerra en Ucrania y la situación en Europa los colocan de alguna manera en lugares distintos y antagónicos, y es muy complejo para la situación de la paz mundial expresar un desacuerdo manifiesto entre estos dos grandes líderes. Un hecho que ha avivado los temores del escalamiento del conflicto en el ámbito religioso. El peso de la Iglesia Ortodoxa y del Papa es muy bajo en este conflicto. En realidad, quienes tienen en sus manos la resolución son los líderes de Occidente y Vladimir Putin. Esta no es la primera vez que hay rencillas entre el Papa y el Kremlin. En 2013, el pontífice envió una carta a Putin donde pedía que evitara una masacre en Siria y abandonara cualquier pretensión de una solución militar por su cercanía con el régimen de Bashar al-Assad. Y a pesar de las dificultades de las víctimas de la difícil situación en Ucrania, pues esta situación nos sigue presentando imágenes de vida en medio de la muerte. El video de una enfermera que perdió sus dos piernas le da la vuelta al mundo. El amor y la guerra y el amor, y ella, la enfermera Oksana Balandina, testimonio del drama de la ocupación rusa a Ucrania, una mujer que un día de esos desgraciados, donde nunca debió salir el sol, un día llamado 27 de marzo, se topó con una mina, ese demonio tirado en el trayecto a su casa en Lysychansk. Solo alcancé a gritarle, cariño, mira. Me miró cuando explotó la mina. Me caí con la cara en el suelo. Había un ruido extremo en mi cabeza. Luego me di la vuelta y comencé a arrancarme la ropa. Pensé que sería más difícil respirar porque no había suficiente aire para mí. Así relata la tragedia Oksana, aún en el hospital, aún con ánimo, aún con el vestido blanco y las argollas de su reciente matrimonio y un baile nupcial que le da la vuelta al mundo, amor pese a lo más horrendo de la guerra. Cuando sucedió me pareció como un minuto. Ella estaba herida. Si no fuera por Oksana, no sé qué pasaría. Ella es tan fuerte, ella no se desmayó. Fue Oksana quien coordinó nuestras acciones. Cuando sucedió, me rendí. Las imágenes del esposo valiente, un joven de tan solo 23 años, y la enfermera que con ese traje de bodas más parece una bailarina en la claridad, conmueven. Yo no quería vivir esa vida, tengo 2 hijos, no quería que me vieran así, no quería ser una carga para nadie en mi familia.
pero gracias al apoyo lo acepté. Necesito seguir viviendo, no solo es el final de la vida. Si Dios me dejó con vida, este es mi destino. Y ese tiempo, luego de la tragedia, la ha pasado de hospital en hospital. Además de las piernas, perdió 4 dedos de la mano izquierda. Pero a ella, a la enfermera Oksana, le importan más sus hijos de 7 y 5 años, que ya están a salvo con sus abuelos en la región de Poltava, centro de Ucrania. Quiero volver a nuestra ciudad, a Lysychansk, pero francamente estoy preocupada por mis hijos. Cuando termine la guerra habrá tantas cosas sucediendo, el camino estaba minado, da miedo, no sé, no lo hemos pensado. El objetivo principal es el cuidado de la prótesis y volver a ponerme de pie. El esposo solo agradece a Dios por poder abrazar a cada instante a la enfermera guerrera. Tenía miedo de perderla, quería llorar, pero no podía llorar. Me sorprendió, no podía comprender qué estaba sucediendo. De hecho, fue aterrador perder a la persona que amo. En los próximos días, la pareja viajará a Alemania, donde Oksana recibirá prótesis y se someterá a un proceso de rehabilitación. Muy bien, nos vamos con el pronóstico del clima para hoy jueves. Vuelve a llover en distintas regiones de nuestro país después de tener una tregua por lo menos en Bogotá con días soleados, al fondo del Cerro de Monserrate, día nublado. Muchas lluvias, vamos a tener hoy temperatura mínima 9 grados, máxima de 18 grados. Barranquilla, una temperatura mínima de 24 grados, máxima de 30 grados. Medellín, día lluvioso, temperatura mínima 15 grados, máxima de 24 grados. En Cali vamos a tener una máxima de 24, una mínima de 18 grados. Y en Bucaramanga lluvias, temperatura mínima 19 grados, máxima de 25 grados. Así que prepárese porque vamos a tener frío, lluvias, chaqueta, sombrilla. Es el pronóstico para hoy jueves 5 de mayo. Esa es la noticia. Alias Otoniel fue extraditado. Ya se encuentra en los Estados Unidos. Llegó a Nueva York. Allá va a estar en un centro penitenciario de Brooklyn con fuertes medidas de seguridad. Llegó hacia las 10:30 de la noche, es decir, ya pasó la noche, ya durmió en ese país, donde se espera entonces sea condenado por los distintos delitos que se le endilgan en ese país. Hay muchas reacciones, una de ellas, claro está, la del presidente Iván Duque, ha dicho que le cumplió al país, que este delincuente fue extraditado, que luego de que pague su condena en los Estados Unidos deberá venir a Colombia a responderle a las víctimas. Reiteró que nadie está por encima de la ley. Este bandido fue extraditado para cumplir las penas de narcotráfico en los Estados Unidos. Pero quiero dejar claridad que una vez cumpla esas condenas, regresará a Colombia a pagar por los crímenes que cometió en nuestro país. Quiero también hacer absoluta claridad en que este delincuente deberá seguir colaborando con las autoridades colombianas que lo requieran en sus investigaciones y pesquisas. Esta extradición evidencia que nadie está por encima del Estado colombiano y que siempre estará por encima el Estado de Derecho a cualquier delincuente. ¿Quién es Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, este criminal, este narcotraficante que tuvo sus inicios en la guerrilla, después también en grupos de autodefensa y después se alió con los más importantes, desafortunadamente, narcotraficantes en nuestro país? Tiene 128 órdenes de captura y casi 60 sentencias condenatorias. Acá un perfil.
Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, alias Mauricio o alias Mao Otoniel, nació el 15 de septiembre de 1971 en Necoclí, Antioquia. Su accionar delictivo empezó muy joven antes de convertirse en adulto, cuando junto con varios de sus familiares ingresó al Ejército de Liberación Popular EPL. En medio de la subversión en la guerrilla, Otoniel se dedicó durante los primeros años a ser parte de las milicias, informante de los operativos y extorsionista de la población civil. Posteriormente, Otoniel dejó las banderas guerrilleras para formar parte de las autodefensas campesinas de Colombia y Córdoba, bajo el mando de los entonces hermanos Carlos y Vicente Castaño en 1996. En esta organización ascendió rápidamente como cobrador o gota a gota de los también hermanos y comandantes paramilitares Daniel y Freddy Rendón Herrera, conocidos con los alias de Don Mario y el Alemán respectivamente. El último gran capo de Colombia y delincuente más buscado del país llegó a convertirse en el máximo narcotraficante de los últimos tiempos después del proceso de justicia y paz que desmovilizó a un gran número de los paramilitares. Tras esa desmovilización se crearon las autodefensas gaitanistas de Colombia, que en principio eran desde la clandestinidad manejadas por alias Don Mario y posteriormente por alias Juan de Dios, hermano de alias Otoniel, que fue dado de baja en el año 2012. Como máximo cabecilla de esta organización, alias Otoniel ordenó, además del cobro de extorsiones a la población civil, secuestros, controló el microtráfico de las regiones y el narcotráfico de la mayoría del país, que era enviado a los Estados Unidos en muchas ocasiones en alianza con el cartel de Sinaloa y el Chapo Guzmán. Las autoridades además lo señalan como el responsable de cientos de homicidios a la población civil e integrantes de la fuerza pública durante los denominados paros armados. En Colombia, las autoridades expidieron 128 órdenes de captura en su contra y profirieron alrededor de 60 sentencias condenatorias por delitos como tráfico de armas, conformación de grupos armados, concierto para delinquir y delitos de lesa humanidad como homicidio múltiple agravado, entre otros. Por su parte, las autoridades de los Estados Unidos, más concretamente la Corte Federal de Nueva York y de Florida, lo responsabilizan de enviar cientos de kilos de cocaína a territorio norteamericano. El comentario de Mauricio. Finalmente, el día de ayer se consumó lo que mucha gente creyó que no iba a suceder nunca: la extradición de alias Otoniel a Estados Unidos para responder por 3 cargos. Por una parte, tráfico de drogas; por otra parte, concierto para delinquir; por otra parte, porte ilegal de armas, frente a 4 distintas cortes en Estados Unidos. Y la gente creía que no iba a suceder nunca, entre otras cosas, porque el Consejo de Estado había terminado tomando una medida cautelar para postergar esa extradición. ¿Por qué? Porque hubo una tutela de parte de una comunidad de víctimas en el departamento de Chocó que dijo: si lo extraditan no vamos a tener verdad, justicia, reparación y no repetición. Si lo extraditan no vamos a tener justicia, sencillamente. Por lo tanto, el Consejo de Estado había tomado esa medida cautelar, había congelado la extradición y finalmente la autorizó. Queda, por supuesto, en el aire la pregunta de si verdaderamente las víctimas de alias Otoniel van a tener verdad, justicia y reparación y no repetición. Y eso, en últimas, nos lleva a 2 consideraciones fundamentales. La Corte Suprema de Justicia, en el momento en que autorizó la extradición de alias Otoniel, dijo: la autorizamos siempre y cuando desde Estados Unidos siga colaborando con la justicia colombiana. La segunda consideración: acuérdense que alias Otoniel, antes de ser extraditado, ya había tenido un par de audiencias con la JEP, con la Jurisdicción Especial de Paz, donde había mencionado 63 personas y organizaciones que, según él, habían tenido contacto con los paramilitares. Por lo tanto, esperamos que desde allá siga hablando alias Otoniel y que las víctimas no se vayan a quedar con los crespos hechos. 7 de la mañana, 10 minutos, cambiamos de tema y hablamos de la moción de censura que se llevó a cabo, la votación el día de ayer en horas de la tarde. Pues por una amplia mayoría, la plenaria de la Cámara de Representantes negó esta moción contra el ministro de Defensa, Diego Molano. En total, 116 congresistas respaldaron la gestión del alto funcionario y votaron en contra de esta figura, lo cual le permite a Diego Molano continuar en su cargo. Tan solo 28 representantes a la Cámara, la mayoría de partidos de la oposición, votó a favor de la remoción del ministro. Diego Molano agradeció el respaldo del Congreso a su labor y al operativo militar en Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo. Se ratifica la confianza de los colombianos en su fuerza pública, con la votación a través de los representantes a la Cámara, que representan a los colombianos en este Congreso de la República. Los soldados de Colombia todos los días protegen a los colombianos.
Los soldados de Colombia todos los días combaten a todas esas organizaciones símbolos del mal, como las disidencias de las FARC, que lo que busquen es a través de la violencia y el narcotráfico generar terror y afectar a la población colombiana. Vámonos con noticias de esta campaña electoral a las 7 de la mañana, 11 minutos. El candidato Federico Gutiérrez denunció que grupos armados estarían amenazando a comunidades en el departamento de Nariño, en el departamento del Cauca, para que no voten por Federico Gutiérrez, sino que voten por Gustavo Petro. Ha hecho además el candidato del Equipo por Colombia que rechaza que desde el pacto histórico pues no se pronuncien sobre estas amenazas. Durante un recorrido por la localidad de Kennedy, el candidato del Equipo por Colombia denunció que grupos armados estarían intimidando a las comunidades para que voten por Gustavo Petro en las elecciones del 29 de mayo. Vemos con mucha preocupación cómo en algunas zonas donde hay presencia de estructuras criminales en diferentes partes del país, donde están presencias como el ELN, disidencias FARC, Clan del Golfo, están obligando a la gente a votar por Gustavo Petro y le dicen a las comunidades que en esa zona no puede aparecer un solo voto por Fico Gutiérrez. Le pidió a las autoridades investigar y garantizar la seguridad de estas personas. Yo no he escuchado de parte de la otra campaña que se rechacen justamente actos como los temas de los entierros simbólicos donde nos quieren ver muertos. Yo aquí no quiero ver muerto a nadie, todo lo contrario. Yo aquí pido preservar la vida de todos. El exalcalde de Medellín criticó que desde la campaña del pacto histórico no han rechazado estas manifestaciones de violencia ni los discursos de odio. Yo más que pedir seguridad, para mí quiero pedir seguridades para la gente de los territorios que tiene que sobrevivir a las amenazas y a las intimidaciones de estas organizaciones criminales todo el día. Yo seguiré recorriendo el país, yo voy acompañado de la gente. Este miércoles se sumó a la campaña de Federico Gutiérrez Bernardo Ordóñez, cofundador del Nuevo Liberalismo y quien también fue director político de la campaña del precandidato Juan Manuel Galán. Aseguró que la propuesta económica de Fico le dará estabilidad a Colombia. Y a las 7 de la mañana, 13 minutos, hay noticias de unos audios que ya están incluso en poder de las autoridades, en los que supuestamente se evidenciaría que hubo un presunto fraude en las pasadas elecciones, el 13 de marzo. Según la denuncia, se habría manipulado la elección de jurados para que estos votaran más de una vez. En poder de la Fiscalía y la Procuraduría están las grabaciones de una conversación que habrían sostenido dos personas sobre presuntas irregularidades que habrían cometido en las elecciones del 13 de marzo. En el primer audio hablan sobre que supuestamente alteraron la elección de jurados en el Meta. Se hizo con unas empresas también, se hicieron vainas por ahí, se hicieron cosas ya grandes. Pero como jurados, no como testigos. Pero como, no entiendo. Porque una cosa son los jurados. No, eso no. Los jurados en el Meta, pues, nosotros que hicimos, bajamos el tope de profesional a técnico, porque usted sabe que un jurado no todos son profesionales. Entonces se baja y se suben a la nube solo técnicos. Eso se puede hacer. Y entonces el software los escoge a ellos por el perfil y por la edad. En otro de los audios se escucha hablar a estas dos personas sobre cómo estos jurados supuestamente votaron más de una vez. Por ejemplo, ¿cuántas veces vota un jurado de votación? Si usted metiera 20.000, por ejemplo. Nosotros aspiramos a meter en el Meta 7.000. ¿Jurados? Sí, de nosotros. ¿Cuántas veces vota un jurado de votación? ¿Cuántas veces cree que vota? Pues las que pueda, ¿no? No, legalmente puede votar 2 veces. ¿2? Sí, claro. En la lista normal y en el puesto de votación. Exactamente. Muy bien, ya está aprendiendo. Incluso uno de los interlocutores explica cómo funciona el presunto fraude para alterar la votación. Me llega la carta de citación para la mesa 5 de Centro Chía, por decir algo. Pero yo tengo en ese mismo, en Centro Chía, en la mesa 11. Entonces, ¿yo qué hago? Va y vota en el 1 y vuelve como jurado aquí. Pero ¿qué puedo hacer? Porque si me llega la votación para la mesa 5, ¿cuántas veces puedo votar? Claro. Entonces toca, ya ese es el manejo. Ahí ya habrían 30.000 votos. Porque si usted coge 14.000, usted mete 7.000 por 2, pues ahí hay gente que juega con eso. A ver, también le vamos a hacer eso en la
allá solamente pudimos meter 700, pues que allá San Andrés es así de pequeño. Usted elige allá un representante de la Cámara con 2.500 votos. Pues si tiene 700 jurados, tiene 1.400 votos. O sea, tiene el 70% ahí de la elección. Sí. A eso es lo que nosotros nos dedicamos. Desde el Consejo Nacional Electoral se refirieron a esta denuncia. Cualquier persona que haya colocado 2 veces la huella y la firma como jurado de votación, pues está incurriendo en un delito y tendría una pena de 4 a 9 años de prisión. Y si alguien lo ha hecho, pues sin duda que tendrá que ser sancionado penalmente como corresponde. Pero hasta el momento esto no ha sido más que especulaciones sin soporte probatorio. Uno de los abogados que interpuso una acción popular contra el registrador anunció que envió estos audios al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Se confabularon en una empresa criminal para comprar jurados de votación y estos a su vez para votar doblemente. Un fraude que está tipificado en el Código Penal colombiano y que tendrá que ser tenido en cuenta por el magistrado ponente para suspender provisionalmente al registrador nacional. Desde la registraduría aseguraron que serán las autoridades las encargadas de investigar estas irregularidades y recordaron que ellos denunciaron que en más de 5.000 mesas se registraron inconsistencias. El presidente Iván Duque le respondió al expresidente Juan Manuel Santos, quien durante este fin de semana dijo que a este gobierno le ha faltado voluntad para implementar los acuerdos de paz. Durante la clausura del encuentro de defensores públicos, el primer mandatario habló sobre el proceso de paz y su política de paz con legalidad. Señaló que los grupos armados en muchos casos quieren obtener beneficios cuando ven que no se cumplen los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y aprovechó para responderle al expresidente, quien el pasado sábado había dicho que los asesinatos de líderes sociales son la consecuencia de la falta de implementación de los acuerdos. Con un sentido de construcción de paz que va más allá de los premios y los reconocimientos. Porque como lo dijimos en una conversación con el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la firma de los acuerdos de paz, cualquiera que sea, son como una boda. Es el día del vestido largo, del vestido blanco, de los invitados, de los músicos, de los brindis. Pero la construcción de la paz, que es la implementación, es el matrimonio. Es el que se labra todos los días, es el que tiene las dificultades. Volvemos con noticias de Bogotá, porque a esta hora, ya son las 7 de la mañana, 37 minutos, se presentan algunos inconvenientes en la movilidad. Esto debido a encharcamientos. No ha parado de llover, llovió durante toda la noche en distintos sectores. Pero además, Alex, volvemos con usted. Hay otra preocupante noticia en la capital. Así es, Jenner, muy buenos días. Pues son dos informaciones que tienen un común denominador, que son la autopista norte. La primera es que varias personas han venido denunciando que en inmediaciones al puente, o mejor, al peaje de la Universidad de los Andes, esto a las afueras de la autopista norte, en el norte de la capital de la República, se han venido presentando varios casos de robos y secuestro. Pues el caso más reciente fue de una ciudadana. Esto ocurrió el pasado lunes. Ella dice que iba a movilizarse desde Bogotá hacia Chía y que allí fue capturada por 3 ciudadanos, o mejor, retenida por 3 ciudadanos de nacionalidad venezolana que la llevaron a un paraje, la secuestraron y la abusaron sexualmente. Pues la policía ha estado haciendo operativos en esta zona de la capital del país y encontró efectivamente una guarida en este punto de la ciudad, en donde se encontraron pertenencias no solamente de esta víctima, sino de otras personas que también habrían sido asaltadas y secuestradas en este punto de la ciudad. La policía avanza en las investigaciones y a esta hora tiene acordonada esta zona de la autopista norte con calle 240 a las afueras de la ciudad. Y la otra noticia que se produce en estos momentos relacionada con la autopista norte tiene que ver con un encharcamiento que se registra en las últimas horas
en la calle 183 con autopista norte, aunque las primeras informaciones indicaron que se trataba de un emposamiento debido a las fuertes lluvias que han venido cayendo en los últimos minutos, pues ya hay también otra información según la cual la ruptura de un tubo del acueducto también habría ocasionado este espejo de agua, este emposamiento que está generando un monumental trancón a esta hora en el norte de la ciudad, más exactamente en la autopista norte, lo que está obligando a varias personas a buscar vías alternas, entre ellas la carrera séptima. Nosotros seguiremos muy atentos al desarrollo de estas dos importantes noticias y nos encontramos también en el Parque Nacional, en donde en contados instantes a las 8 de la mañana comenzará esta importante reunión entre representantes del Gobierno Nacional, de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de las comunidades indígenas para buscar una solución a la situación de los más de 1.300 indígenas que desde el año pasado están alojados aquí en este sitio del centro de Bogotá. Información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Muy bien, Alex, gracias. 7 de la mañana, 40 minutos. Nos vamos con nuestro numeral del día. Tiene que ver con la noticia que se está dando desde ayer a las 6 de la tarde cuando fue extraditado alias Otoniel. ¿Qué opina que el gobierno haya extraditado a alias Otoniel a los Estados Unidos? Los estamos leyendo, muy movido este numeral, a favor, en contra, distintas reacciones. Numeral extradición de Otoniel es. Lo leemos en Twitter, en Facebook, en Instagram. 7 de la mañana, 45 minutos, volvemos, vamos a hablar de petróleo. Mientras que la Comisión Europea está anunciando que se va a imponer un embargo total al petróleo ruso desde la OPEP, también se está anunciando que se va a aumentar la oferta de crudo, esto frente al aumento de la demanda. En Europa ya estudian alternativas para poder reemplazar el petróleo de Rusia. Fue la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien planteó la alternativa de imponer un embargo total al petróleo ruso en un periodo que iría hasta el final de este año. No todos los países están de acuerdo aún con esa propuesta, y ella lo sabe, pero insiste en que hay que trabajar en esa dirección. Mientras se analiza esta nueva propuesta, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, anuncia que está lista para acordar un pequeño aumento en los objetivos de producción para junio. Se calcula que serían alrededor de 432.000 barriles por día. Desde la OPEP, su secretario general, Mohamed Barkindo, dejó claro que no es posible que otros productores puedan reemplazar el petróleo ruso, país que tradicionalmente exporta más de 7 millones de barriles por día. En medio de esta situación, el Ejecutivo de la Unión Europea estudia un mecanismo de recuperación de resiliencia, dotado de 724.000 millones de euros, para apoyar un plan con el objeto de acabar la dependencia europea de los combustibles rusos. A corto plazo, definitivamente se debe buscar un nuevo proveedor. ¿Quiénes son los países opcionados? Estados Unidos, Qatar y Noruega, que por cercanía y volumen es el más viable. Asimismo, en el continente africano hay 3 países, Argelia, Tanzania y Nigeria. Entre las alternativas que tiene Europa se cuentan diversificar el suministro de gas con importaciones de gas natural licuado y gasoductos que no sean rusos, aumentar el volumen de producción e importación de biometano e hidrógeno renovable, reducir el uso de combustibles fósiles de hogares, industriales y sistema energético, e impulsar la eficiencia energética con energías renovables y electrificación. La Unión Europea debería volver a retomar proyectos que estuvieron en algún momento en la agenda y no terminaron en buen curso. ¿Cuáles son estos temas? La energía eólica, atómica y también el carbón. La invasión de Rusia a Ucrania ha agravado la situación de seguridad del suministro y ha disparado los precios de la energía. Por ahora Europa dispone de gas, pero debe reconstruir sus reservas a partir del próximo año. Siete de la mañana, 47 minutos. Joana, feliz jueves. Hola Jenner, ¿qué tal? Como siempre, un saludo muy especial para ustedes, para todos los televidentes. Bueno, Joana, estamos en periodo de declaraciones de renta. Todo el mundo muy atento, así que hay que tomar las distintas medidas para hacerlo bien. ¿Cuáles son las recomendaciones, Joana? Así es, Jenner. Mire, se cometen muchos errores en la presentación de la declaración de renta, por eso es importante hablar y recordarle a las personas que están presentando declaración de renta de su empresa estas cositas. Omni, compañía líder en el sector fintech en Colombia, me compartió estas recomendaciones que hoy voy a compartir con ustedes. La primera, que parece obvia, pues es presentar la declaración a tiempo. Les sorprendería saber la cantidad de personas que por simple descuido se les pasa la fecha y esto, por supuesto, pues tiene unas sanciones de extemporaneidad. Segundo, pagar a tiempo. ¿Por qué? Porque a veces presentamos la declaración sin pago y luego olvidamos hacer el pago en la fecha que es.
lo cual genera unos intereses de mora. Ahora, tengan presente que la DIAN brinda la opción de pagar este impuesto en 2 cuotas. La primera fecha en la presentación del impuesto, ¿no?, en la que ya está asignada, y la segunda para el mes de junio. Tercero, revise con profundidad los requisitos de la DIAN. Es importante tener en cuenta que no todo gasto o todo costo necesariamente representa una deducción. Cuarto, revise el cambio en la normatividad para el año vigente. En este caso, por ejemplo, la declaración de renta por lo general presenta cambios, ¿no? En este año el porcentaje de renta cambió, ¿cierto?, respecto al del año pasado. Este año es del 31% de la utilidad y este porcentaje del año pasado era del 32%. Quinto, asegúrese de entender si su empresa debe o no declarar renta. ¿Por qué? Porque la DIAN ha establecido algunos beneficios con tarifas menores y algunas excepciones de acuerdo con el régimen, el tipo de la actividad que desarrolla, la ubicación geográfica, entre otras cosas. Entre eso está, por ejemplo, el régimen simple de tributación, que pues según el acuerdo con la DIAN es un sistema para ese pago de diferentes impuestos que se declara anualmente y que se paga con anticipos bimestrales a través de los sistemas electrónicos de la DIAN. Así que hay que estar muy atentos a estas cosas para evitar errores en la presentación y contratiempos. Claro. Ahora, hay que recalcar, Joana, que no solamente no hay sanciones por no presentar la declaración de renta. Sí, Jenner, mira, esto es muy importante porque la mayoría de empresas, sobre todo las pequeñas, ¿no?, a veces son los mismos dueños los que hacen esas presentaciones, esas declaraciones y se cometen errores. En las muy grandes de pronto no pasa eso porque tienen todo un departamento contable que está al frente de todo esto, pero en las más pequeñas sí ocurre. Y mire, hay sanciones por corrección. Si usted se equivoca, digamos que si usted después se da cuenta del error y quiere corregirlo voluntariamente, después de la fecha del vencimiento, corresponde al 10% de la diferencia entre el impuesto liquidado en la declaración corregida versus el impuesto que usted liquidó en la declaración inmediatamente anterior. Claro. Y también hay sanción de extemporaneidad, que ya corresponde al 5% por cada mes o fracción de mes de retraso calculado sobre el valor del impuesto a pagar. Así que, bueno, y aparte de eso, son los intereses en mora, Jenner. Así que para seguir cuidando el bolsillo, para evitar contratiempos y sobre todo susto, porque cuando uno recibe una comunicación de la DIAN lo que siente es terror, Jenner. Pues evítese esos sustos, entre a la página, consulte, inclusive hay un tutorial muy familiar, muy atractivo para que usted lo pueda hacer solo sin necesidad del contador, contratar y demás para hacer su propia declaración de renta. No se pase de los plazos. Joana, gracias, nos vemos mañana viernes. Así es, mañana estaremos cerrando semana con más data. No olviden ingresar a www.dataifx.com si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en las finanzas y la economía. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Joana, 7 de la mañana, 51 minutos con Joana. Lo habíamos hablado hace algunas semanas. La decisión que tomaría la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues efectivamente la tomó. Ha decidido aumentar en 50 puntos básicos su tasa de interés. Es el mayor incremento en 22 años. El objetivo, frenar la inflación. La Reserva Federal confirmó lo que todos esperaban. Las tasas de interés aumentan en 0,50 puntos, lo que significa que pasa a entre 0,75% y 1%. Al explicar la decisión, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que se debe a que la inflación es demasiado alta y que esa es la herramienta para lograr la estabilidad. La escalada en el costo de vida es la más alta en 40 años y los registros de la Oficina de Estadísticas Laborales indican que la tasa interanual de inflación se disparó a 8,5%. El próximo 11 de mayo se conocerá el dato de inflación del mes de abril. En el mercado se espera que sea igual al dato de marzo o incluso que esté un poco por encima. De hecho, el funcionario alertó que en los próximos meses podrían venir nuevas subidas iguales a la que se anunció este miércoles de 50 puntos básicos. El objetivo es no añadir incertidumbre al mercado. La Fed también anunció que a partir del 1 de junio empezará a reducir la cartera de deuda pública del gobierno de Estados Unidos, que se tiene en papeles del Tesoro y valores de préstamos hipotecarios. Las causas de la alta inflación tienen que ver con los efectos de la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, que han disparado el precio del petróleo y de otros productos. También está la crisis de suministros de materias primas, fertilizantes y otros bienes, debido a las dificultades en las cadenas de suministro. La tarea ahora de la Fed es mantener el equilibrio entre mantener la recuperación de la economía al tiempo que combate la inflación. Al cierre. Al cierre, noticias con la guerra en Ucrania a las 7 de la mañana, 58 minutos. Ven ustedes estas fuertes imágenes de un bombardeo en Kramatorsk. Al menos 25 civiles
resultaron heridos después de que fuerzas rusas bombardearon esta ciudad al oeste de Lugansk. Es lo que ha dicho el gobernador de la región oriental de Donetsk. Dijo que los bombardeos durante la noche dañaron, ahí tienen ustedes las imágenes, varios edificios, exactamente 9 edificios residenciales y también una escuela. Imágenes que muestran edificios dañados, residentes locales limpiando todos los escombros. Y es que después de que no se ha podido avanzar en la toma de la capital de Ucrania, de Kiev, en las primeras semanas de la guerra, donde han muerto varios civiles, pues se han acelerado los ataques contra el este y contra el sur de Ucrania. Estas imágenes es lo que sucedió precisamente anoche en Kramatorsk, en Ucrania. Continúan entonces los bombardeos de esta invasión Rusia que los rusos llaman una operación especial que se está llevando a cabo en Ucrania. Así llegamos al final de esta primera emisión de Redman Noticias. Mañana muy movida, hoy es jueves, ya lo saben, nos vemos al mediodía, donde seguramente vamos a continuar hablando de la extradición de alias Otoniel. Feliz día para todos.